Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Núñez, soy del curso GR15 y en el presente video realizaré la resolución de un ejercicio del sistema de ecuaciones. Entonces, el ejercicio nos dice así: dado alfa perteneciente a los reales, nos dice que consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales, donde el literal A nos pide determinar los valores de alfa para los cuales el sistema posee solución única. Y en el intervalo B nos pide que, para los valores determinados en el intervalo anterior, utilizando la regla de Kramer, encontremos el valor de las variables x3 y x4. En primer lugar, para resolver este ejercicio, vamos a calcular el determinante de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, donde tenemos que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones es esta matriz, la que la hemos llamado A. Ahora, el determinante de la matriz A lo calculamos con la ayuda de la siguiente proposición, en donde nos dice que, dadas las matrices A y B de orden n por n, nos dice que si B se obtiene al aplicar una operación de fila en A, entonces tenemos que el determinante de B va a ser igual al determinante de A. Por lo que el determinante de A va a ser igual a este determinante. Y con la ayuda de esta proposición vamos a realizar lo siguiente. Si a este determinante aplico la operación menos f1 más f5 en f5, tendríamos que hacer lo siguiente. Menos alfa más alfa, lo que me dará igual a 0. También opera esto. Menos alfa más 0, lo que me dará igual a menos alfa. Las otras operaciones no se las hace, ya que todo va a ser por 0 y va a ser lo mismo. Ahora, si a este determinante realizamos la operación f2 más f5 en f5, vamos a obtener este determinante. Y a este determinante señalado, si realizamos la operación menos f3 más f5 en f5, vamos a tener que hacer menos alfa más alfa, lo que me dará igual a 0. También la operación menos alfa más 0, que me dará igual a menos alfa. Ahora, si sobre este determinante realizamos la operación f sub 4 más f sub 5, tendríamos que hacer alfa menos alfa, lo que dará igual a 0, y alfa más alfa, que va a dar igual a 2 alfa. Como vemos aquí, esta matriz es una matriz triangular superior, y tenemos que el determinante de esta matriz será igual al producto de los elementos de la diagonal principal, como se lo menciona en este teorema. Entonces, el determinante de A va a ser igual a la multiplicación de alfa por alfa por alfa por alfa por 2 alfa, con lo que el determinante de A va a ser igual a 2 por alfa elevado a la quinta. Ahora, ¿el sistema tiene solución única? Sí y solo si el determinante de A es distinto de 0, como se lo menciona en esta proposición. Por lo tanto, existe solución única para los alfa pertenecientes a los reales menos el 0. Y esta es la respuesta del literal A. En el literal B se nos pide que utilicemos la regla de Kramer para calcular las variables x3 y x4. La regla de Kramer es la siguiente. Para calcular x3 debemos calcular el determinante de la matriz que se obtiene al intercambiar la columna 3 de la matriz de coeficientes por la matriz de constantes. Y a este determinante debemos dividirlo para el determinante de A, que ya lo hemos calculado anteriormente, como se lo menciona aquí. Por lo tanto, x3 tenemos que va a ser igual a este determinante
sobre el determinante de A, que es 2 por alfa elevado a la quinta. Por lo que vamos a calcular este determinante con la ayuda de la proposición 10, que ya se la mencionó anteriormente. Lo que a este determinante, si realizamos la operación menos f1 más f5 en f5, tenemos que hacer menos alfa más alfa, que va a ser igual a 0, y menos alfa más 0, que va a ser igual a menos alfa. Las otras operaciones no se las hace, ya que va a ser por 0 y quedaría igual. Ahora, este determinante, si hacemos la operación f2 más f5 en f5, tendríamos que hacer alfa más alfa, lo que me dará igual a 0. Ahora, a este determinante, si realizamos la operación menos f3 más f5, tendríamos que hacer más f4 en f sub 4, tendríamos que hacer la operación menos 1 más 1, lo que me dará igual a 0. Entonces aquí igualmente hemos obtenido una matriz triangular superior y el determinante de esta matriz va a ser igual al producto de la diagonal principal. Va a ser igual al producto de esta. Entonces va a ser igual a alfa por 1 por alfa por 0 y por alfa, lo que nos va a dar igual a 0. Lo que x sub 3 va a ser igual a 0 dividido para 2 por alfa elevado a la quinta, lo que me da que x sub 3 es igual a 0. Por último, para calcular x sub 4 tenemos que calcular el determinante que se obtiene al reemplazar la columna 4 de la matriz de coeficientes por la matriz de constantes. Con lo que debemos calcular este determinante y lo debemos dividir para el determinante de A, que es 2 elevado a la alfa, 2 por alfa elevado a la quinta. Entonces calculamos este determinante. Si realizamos a este determinante la operación menos f1 más f5 en f5, tenemos lo siguiente: menos alfa más alfa, lo que me dará igual a 0, y menos alfa más 0, que me dará igual a menos alfa. Las otras operaciones ya no se las hacen, como se lo dice, que no alterarán a esta fila. Ahora, sobre este determinante, si se hace la operación f sub 2 más f sub 5 en f sub 5, tendríamos que hacer alfa más 0, no, tendríamos que hacer alfa menos alfa, lo que me dará igual a 0, y alfa más 0, lo que me dará igual a alfa. Ahora, sobre este determinante, si hacemos la operación menos f sub 3 más f sub 5, tendríamos que hacer menos alfa más alfa, que va a dar igual a 0, y menos 1 más 0, que va a dar igual a menos 1. Ahora, sobre este determinante, si hacemos la operación f sub 4 más f sub 5, tendríamos que nos sale esta matriz, este determinante. Y como vemos, igualmente, esta es una matriz triangular superior. Entonces el determinante de esta matriz va a ser igual al producto de la diagonal principal, con lo que va a ser igual a alfa por alfa por alfa por 1 por 2 por alfa, y esto va a ser igual a 2 por alfa elevado a la cuarta. Con lo que x sub 4 va a ser igual a 2 por
alfa elevado a la cuarta sobre 2 por alfa elevado a la quinta, lo que dará que x sub 4 va a ser igual a 1 sobre alfa, 1 sobre alfa. Por lo tanto, respondiendo literal B, tenemos que x sub 3 va a ser igual a 0 y x sub 4 va a ser igual a 1 sobre alfa.